Buenos días. Espero en el Señor que se encuentren bien ustedes junto con sus familias. Hoy vamos a tener la clase número 37, cuyo título es Libres para servir. Para iniciar vamos a tener una oración para pedir guía a nuestro Dios y nos ayude en esta clase para el entendimiento. ¿Ok? Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, Dios poderoso, permite, Señor, que en este día podamos aprender de tu palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas, podamos servirte, Padre, con amor y devoción, y permite, Padre, que los niños, así como nosotros los maestros, podamos entender y aprender de esto siempre, Padre. Amén. Bueno, niños, vamos a empezar con la clase. Para iniciar nuestra clase vamos a tener en mente dos conceptos importantes que se van a utilizar en el desarrollo de la misma. Uno de estos conceptos es el concepto de mediador. Mediador es una persona que va a ayudar a que se dé un diálogo entre dos partes o dos grupos o dos personas. ¿Sale? Y la segunda palabra importante es soberano o soberanía. La soberanía o alguien soberano es que no depende de algo más o de algún otro gobierno o de alguna otra ley. Es como independiente, como que no depende de alguna otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, un país soberano no depende de las leyes de otro país o del gobierno de otro país. Depende solo de él. ¿Ok? Esperemos estén claros estos conceptos y cuando los toquemos en el tema, como quiera, vamos a reafirmar un poquito para que nos quede bien claro. Para iniciar nuestro tema, vamos a hablar acerca de un personaje que ya se mencionó en las clases pasadas que se llama Moisés. Él vivió en Egipto y ahora está volviendo a Egipto, en donde vive el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de Israel, del pueblo de Israel? En las clases anteriores ya hemos mencionado cómo llegaron ahí. Entonces Moisés está regresando a Egipto y está recibiendo o recibió un llamamiento por parte del Señor para venir a Egipto y cumplir su voluntad. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el pueblo está rodeando, el pueblo de Israel rodea a Moisés y está como aceptando este llamamiento que el Señor le hizo a Moisés para cumplir un mandato, una misión, ¿sale? Esta misión o este llamamiento que el Señor quería que Moisés cumpliera era para poder demostrarle al pueblo el poder que Dios tenía, la soberanía que Él tenía sobre su pueblo que era Israel. El mandato era ir a ver a Faraón y decirle que Dios quería que el pueblo pudiera salir al desierto, en esta parte de aquí se encuentra Egipto. Dios quería que Israel pudiera salir a esta parte a hacer una celebración, un ofrecimiento a Dios con todo su pueblo que era Israel. Entonces, cuando Faraón escuchó esto, cuando se encontraron delante de él tanto Moisés como Aarón, y Faraón escuchó esto, se extrañó y dijo: ¿quién es este Señor? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este personaje por el que me estás diciendo que el pueblo necesita salir? Cuando Dios había puesto a Faraón precisamente como un cuidador temporal o como una persona que iba a estar a cargo del pueblo, pero temporalmente, porque el pueblo no le pertenecía, Israel no pertenecía a Egipto, era un pueblo diferente, era un pueblo independiente, solo que estaban en su país, estaban en Egipto, por circunstancias que se dieron y por la voluntad de Dios en esta cuestión. Entonces, cuando Faraón escucha esto, dice: ¿saben qué? Yo creo que ustedes lo que no quieren es trabajar. Yo creo que Israel está teniendo tiempo libre, o el pueblo de Israel está teniendo tiempo libre, entonces vamos a darle más trabajo, porque parece que no tienen suficiente trabajo y andan ideando, a ver, ir al desierto a ofrecer una ofrenda o una celebración a quién, a este Dios que pues Faraón no conocía, ¿no? Entonces, el resultado de esta visita fue que el pueblo de Israel recibió más trabajo, como podemos ver en estas imágenes. Ellos tenían que realizar ladrillos todos los días y tenían que realizar cierta cantidad de ladrillos por día. Y los ladrillos los elaboraban con paja. Y normalmente los egipcios eran quienes les proporcionaban a los israelitas la paja pues para poder hacer los ladrillos. Sin embargo, después de la primera visita de Moisés, el resultado fue que iban a tener más trabajo y que ahora la paja para poder realizar los ladrillos que iban a tener que entregar diariamente no se las iban a dar. Entonces el pueblo se molestó y el pueblo reaccionó muy mal. El pueblo no confió en Dios, no tuvo fe, falló en su fe.
porque vieron esto como algo muy malo, como que se decepcionaron, se estuvieron en contra de Moisés, reaccionaron muy mal. Y el pueblo de Israel a lo largo de su historia muchas veces hizo esto. Entonces, más adelante, mucho más adelante, vamos a verlo en algunos temas que a futuro, vamos a hablar de un personaje muy importante que vino a ser de mediador. ¿Se acuerdan de la palabra? A ser como un conciliador entre dos partes. Este personaje importante se llama Jesucristo y Él vino a salvarnos, Él vino a ser la de mediador y vino a hacer que el pueblo, nosotros, pudiéramos aspirar o poder tener la salvación, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver aún más adelante, solo que tiene relación con esto. ¿Por qué? Porque el pueblo, así como se comportó ahora, se comporta más adelante y eso hace que se necesite otro mediador en el futuro. Pero bueno, Moisés se siente abrumado y se siente muy raro porque no sabe qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, no tanto porque el pueblo reacciona así, sino porque Dios lo permite, ¿no? Entonces le habla a Dios, sí Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Ayúdame a entenderlo, porque al final del día él no quería cometer la falta que el pueblo estaba cometiendo también, de no creer, de falta de fe. Entonces el Señor le dice, esto yo lo hice para que el pueblo dependiera de mí, para que Israel aprendiera a depender de mí, a confiar en mí, a tener esa fe, ¿sale? Entonces, Moisés, después de haber hablado con Dios, viene, habla al pueblo, le transmite lo que Dios quiere decirles, pero el pueblo como quiera no escucha. Ellos están muy molestos por todo este trabajo tan arduo que están teniendo que hacer, por tener que conseguir la paja, siguen quejándose. Pero bueno, eso fue lo que sucedió hasta este momento. La voluntad de Dios era que su pueblo saliera, e inicialmente lo que quería era que fueran a hacer un tributo, a hacer una celebración a Dios en el desierto, pero ahora quería que el pueblo saliera. Entonces manda a Moisés y le dice, ve nuevamente con Faraón. Moisés se sentía inseguro, intranquilo, ¿por qué? Porque él creía que en la primera visita que se tuvo con Faraón, él había sido el del problema, como que no había tenido fluidez al hablar, como que no lo había hecho bien y creía que por él era que Faraón no había accedido a dejar salir al pueblo. Pero no, el Señor le dice, no es que fueras tú. Yo hice que el corazón de Faraón se endureciera y se va a endurecer aún más, porque lo que quería Dios era mostrar su soberanía. ¿Se acuerdan de la palabra soberanía? Que no depende de nadie más, que no está sujeto a nada, que es todopoderoso. Él era todopoderoso, Él lo es, Él es todopoderoso. Entonces quería demostrar a Faraón, a Israel y a todo el mundo que el pueblo de Israel le pertenecía a Él y que Él estaba en control de ellos y que iba a cuidarlos e iba a procurarlos. ¿Ok? Entonces le encomienda nuevamente ir a ver a Faraón y le da algo para que pueda mostrarle a Faraón una pequeña muestra de lo que es su poder. ¿Ok? Entonces van nuevamente ante Faraón, tanto Moisés como Aarón se presentan de este lado, espero se pueda ver. Aquí están frente a ellos y Aarón trae una vara, hablan con Faraón, Faraón no los quiere escuchar nuevamente, entonces presentan o hacen algo para que pueda ver Faraón el poder de Dios. Moisés le pide a Aarón que suelte la vara de Moisés a Aarón y esta se convierte en una serpiente. Y esto fue delante de magos, delante de Faraón y delante de todo el séquito de los líderes de Egipto, ¿no? Entonces, al ver esto los magos, ellos intentan emularlo, hacer lo mismo y también avientan sus varas e igualmente se convierten en serpientes. Sin embargo, no esperaban que la serpiente de la vara de Moisés se comiera a las serpientes de los magos de Faraón. Este fue un milagro de lo que Dios quería mostrarle a Faraón que era capaz de hacer. Sin embargo, como bien Dios le dijo a Moisés antes, iba a endurecer el corazón de Faraón y como Faraón no creía, simplemente no iba a aceptar lo que Moisés estaba pidiendo, lo que Dios estaba encomendando, a pesar de que la voluntad de Dios era que Moisés fuera como su Dios para Faraón y respetara lo que la voluntad de Dios quería para el pueblo de Egipto. Pero bueno, lo que sucede a continuación lo veremos en la siguiente clase, que va a ser la continuación, la segunda parte de nuestro tema del día de hoy. ¿Ok? Espero haya quedado claro y para saber si tuvimos un correcto entendimiento de nuestra clase, vamos a hacer 2 preguntitas muy rápidas y espero que las podamos contestar allá desde sus casitas. La primera pregunta es, ¿qué sucedió después de la primer visita de Moisés a Faraón con el pueblo de Israel?
qué sucedió con el pueblo. Y lo segundo es, ¿qué fue el milagro que presentaron tanto Moisés como Aarón delante de Faraón en la segunda visita? ¿Ok? Entonces, la primera respuesta la tienen exactamente. El pueblo reaccionó mal, el pueblo se molestó por falta de fe, el pueblo no creyó en la voluntad de Dios, no creyó en que esto que estaban aumentándoles el trabajo iba a ser algo bueno. Entonces, pues bueno, no confiaron en el Señor y no tuvieron esta fe. Y la segunda respuesta es, sí, también lo saben, exacto. La segunda respuesta, el milagro fue que la vara de Moisés se convirtió en serpiente y acabó comiéndose las serpientes que pudieron hacer también los magos de Faraón. ¿Ok? Ahora vamos a tener un pequeño momento de reflexión para saber qué pudimos aprender para aplicar a nuestras vidas de esta clase, de este tema. ¿Ok? Lo primero que yo veo que podemos aprender es acerca de la fe. El pueblo de Egipto no reaccionó bien cuando les aumentaron la carga de trabajo y tuvieron falta de fe. Y a veces eso sucede en nuestras vidas. Tenemos momentos difíciles, nos abrumamos, nos llenamos de tristeza, de amargura, de cosas, porque suceden o acontecen cosas en nuestras vidas a veces no tan agradables y dudamos que Dios esté en eso, que Dios nos esté cuidando como se supone que creemos que lo hace, ¿no? Pero sí lo hace, no solo se supone, Él está con nosotros, su palabra lo dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Entonces, si en verdad creemos esto, Él en verdad está con nosotros. Y lo segundo que yo veo de aprendizaje es la obediencia. Moisés dudó, Moisés creía que incluso había sido su culpa que acabara teniendo más trabajo el pueblo de Israel, pero no, en realidad no fue su culpa, fue la voluntad de Dios, fue el propósito de Dios, y aunque él no era de repente, o él no sentía que era muy fluido o así, él aún así obedeció la voluntad de Dios y se presentó nuevamente ante Faraón. Y más adelante pues vamos a ver qué también sucede. Pero bueno, esas dos enseñanzas yo puedo ver. Ustedes pueden hablar con sus papás, tal vez puedan sacar muchas más enseñanzas y esperamos que podamos aplicarlas a nuestras vidas y que el Señor